y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el Señor: hija, hay momentos de soltar y hay momentos de volver a abrazar. Sé que va a ser doloroso, que me shibiriba mahama, pero tengo que decírtelo porque el Espíritu de Dios me dice que te lo diga. Pero dice el Espíritu de Dios: yo te voy a levantar. Yo veo ángeles que te están levantando. Dice el Señor: yo soy quien tiene la última palabra contigo. Y vas a comenzar a levantarte nuevamente, te dice el Señor. Voy a levantar el fruto de tus manos nuevamente, te dice el Señor. Han sido años, dice el Señor, doblando rodillas específicamente por una persona, por un hombre. ¿Cómo se llama él? Carlos Daniel. Una unción profética que ministrará tu corazón. Bienvenidos al Ministerio Internacional Soplo de Vida, unidos bajo su presencia. Buenas. Independientemente a qué hora te estás conectando, gracias por estar aquí, por estar conectados en este tu discipulado de la Iglesia Soplo de Vida, o específicamente de la Escuela del Reino. Gracias por esa honra, gracias por el hambre y la sed que tienes por el Señor. Y bueno, estamos culminando este discipulado con con un capítulo interesante que es sobre la fe cristiana. La fe cristiana, aquí yo quiero ahondar un poco en por qué nació la iglesia cristiana, de dónde salió, nació, quién la fundó, quién la creó, por qué, cuáles fueron los motivos por el cual la iglesia cristiana se creó, la iglesia cristiana protestante. Cuando yo me refiero a la iglesia cristiana, es la iglesia protestante. Entonces vamos a ver quién fue su fundador, por qué nació, quiénes estuvieron detrás de toda esta revolución que nace, digamos, en la iglesia tradicional católica, ¿verdad? Todos hemos hablado de Martín Lutero, quien fue el padre de la iglesia cristiana. Digamos que nace con un monje de la iglesia tradicional cristiana, quien fue un influyente teólogo, sacerdote y reformador alemán. Él, siendo un monje, propuso algunas reformas basadas en la Escritura que no fueron aceptadas por el Papa. Por lo tanto, fue excomulgado. Sin embargo, dio inicio a una nueva corriente del cristianismo. Digamos que Martín Lutero fue un sacerdote, monje alemán, estudioso. Antes de ser monje fue abogado. Entonces, digamos que era un hombre avesado en el estudio de las leyes, de la palabra. Él nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Importante la fecha de nacimiento porque nos da a entender de dónde surge, en qué tiempo y contexto surge la iglesia cristiana. Si Martín Lutero nació en el 1483, quiere decir que la iglesia cristiana no tiene 600 años de antigüedad. Entonces, digamos que a nivel, con comparación con la iglesia tradicional, que tiene más de 1500 años, la iglesia cristiana es una iglesia joven, pero nace de, digamos, una reforma que plantea este monje a la iglesia católica.
él se hace unos cuestionamientos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Pero en ese momento no lo escuchan, sino que lo que hacen es excomulgarlo. Y Lutero ingresó al monasterio en un monasterio agustino en 1505 y se dedicó a una vida de devoción y de estudio religioso. En 1507 fue ordenado como sacerdote y continuó sus estudios en teología. Yo sé que de pronto usted ha escuchado en algún momento de Martín Lutero, de la iglesia luterana, y para dar inicio a este estudio usted tiene que saber quién fue ese protestante. Por eso se llama iglesia protestante la iglesia cristiana, porque protestó con algunas cosas que se estaban dando dentro de la propia iglesia católica. Y él, en el momento en que protesta, él publica 95 tesis de interpretación bíblica. Él interpreta 95 tesis, explica 95 tesis de interpretaciones bíblicas que no están de conformidad a lo que viene aplicando la iglesia católica tradicional. Voy a resumir algunas de esas 95 tesis, o voy a tratar de tomar los 5 grandes temas de esas 95 tesis. Que él publica, y creo que las publica en una iglesia católica, creo que es la de Wittenberg, si no me equivoco, y allí habla, y digamos que no es una crítica, sino que es está protestando dentro de su misma organización para que replantee este tipo de creencias. Él no lo hizo como por soberbia ni por revolución, sino que lo hizo como de alguna forma protestar con una interpretación contra una interpretación bíblica que no era adecuada a la luz de las escrituras. Y la primera tenía que ver, un grupo de estas tesis tenía que ver con las indulgencias, la venta de las indulgencias, que eran supuestos perdones o remisiones de penitencia por los pecados. Sostenía que la verdadera penitencia y arrepentimiento eran más importantes que comprar indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era una forma de comprar, el perdón. Una forma de hacer donativos a la iglesia católica con el fin de obtener el perdón de los pecados. Pero ¿a dónde iba Martín Lutero? Él criticaba este sistema porque no era bíblico y afectaba el arrepentimiento genuino. Pues había gente mala, perversa, que se lucraba de negocios ilícitos, y lo que hacían era comprar ese perdón a través de estas indulgencias, y no había un arrepentimiento genuino. Efectivamente, la iglesia católica se alimentaba económicamente de todas esas indulgencias y crecía, en ese momento en toda Europa, comprando terrenos, construyendo iglesias, y se alimentaba, el músculo económico era tan grande que podían financiar la obra misionera, pero a través de un sistema errado, un sistema de perdón a cambio de dineros, a cambio de donaciones en especie. Entonces él critica este sistema porque no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento sincero, ¿sí?, que pudiera llevar a las personas a la salvación, sino que vendían esos títulos de perdón como tal. Otro gran grupo de tesis que Martín Lutero expone en esta, en esta protesta tienen que ver con la fe y con la gracia. Lutero sostenía que la salvación solo se obtiene a través de la fe en la gracia de Dios, en Cristo Jesús.
no por las obras humanas. Rechazó la idea de que las acciones o las prácticas religiosas fueran suficientes para la salvación. Este planteamiento de Lutero, todos estos planteamientos que estamos estudiando, vamos a verlos todavía que la Iglesia católica practica como tal. Y precisamente esto, la fe y la gracia. Él se aleja de toda salvación lograda por las acciones humanas, ¿sí? Él se aleja de que el hombre pudiera lograr por esfuerzo propio, por mérito propio, la salvación. Algo que se practicaba en el Antiguo Testamento, pero fue cambiado por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Entonces la Iglesia Católica quedó y adoptó la salvación, una salvación con base en el Antiguo Testamento, por las obras, mas no por la fe. Aquí hay algo interesante para explicar, y es que el apóstol Pablo muy bien critica todo este sistema de salvación por obras en todas sus cartas. De que el hombre pudiera salvarse a través de sus propias obras, sus buenas acciones o por sus actos de caridad. Mire que acabamos de hablar de las indulgencias que se refieren a una salvación comprada, ¿verdad? Ahora acá se refiere a una salvación por obras. Pueden ser compradas por obras o puede ser por las buenas acciones, por ser caritativos, por, digamos, benevolentes. Aquí ahora Lutero está atacando este sistema de interpretación. Un sistema de interpretación absolutamente equivocado, pues si nos vamos a la salvación por fe, tenemos el gran ejemplo del ladrón que murió al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un ladrón que toda la vida fue ladrón, que no tuvo ningún acto bueno, ninguna obra buena, pero ese día creyó en nuestro Señor Jesucristo y a través de esa salvación por gracia y por fe, mira que obtuvo la salvación y fue uno de los primeros en llegar al cielo, porque nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz le dice: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Mire qué importante es este texto dentro de la interpretación de la salvación. La interpretación correcta, ¿sí?, y que Cristo predicó fue la salvación por fe. Por fe. Ahora bien, hubo un texto que llevó a muchos problemas, y es el texto que aparece en el libro de Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta. Ese texto dio mucho de qué hablar porque la Iglesia Católica se pegó de ahí para decir que la fe tenía que estar atada a las obras. Más el apóstol Pablo y Lutero, refiriéndose al tema, no están de acuerdo con ello. Algunos grandes teólogos dicen que fue que Santiago quedó con algunos vestigios de la salvación por obras del Antiguo Testamento. Pero la salvación como tal no tiene que ver con las obras que la persona pueda lograr ni los méritos que tenga la persona, sino que es algo que se puede lograr solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Interesante tema porque aquí hay mucha tela por cortar, sobre todo en este tema de la interpretación del libro de Santiago, porque cualquiera puede adoptar otra interpretación y decir: no, es que efectivamente cuando nosotros creemos, y así lo interpreto yo, en Cristo Jesús por fe, digamos, soy salvo, pero esa salvación tiene que verse reflejada en las obras, pero no es que las obras sean requisito para lograr la salvación, y efectivamente sucedió con el ladrón. Entonces sí hay una relación de las obras con el cristiano, de que el cristiano tiene que tener frutos, tiene que tener buenas obras, pero que dichas obras no son requisito indispensable o esencial para lograr la salvación. Y vemos el ejemplo de personas que en el último minuto de su vida, estando postrados en una cama, de pronto una enfermedad mortal, en el último minuto aceptan a nuestro Señor Jesucristo y son salvos. Entonces
el tema de la fe y la salvación es fundamental dentro de este choque que hay de interpretación entre Lutero y la Iglesia Católica. Él no está de acuerdo. Él, siendo un estudioso como abogado y como teólogo, él va en contra y dice: esto se tiene que cambiar. Efectivamente, no fueron aceptadas sus tesis, sino que lo expulsaron. Fue como tomado como un rebelde, como un hereje, y fue finalmente asesinado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Otro conjunto de tesis que reúnen un tema en particular. El tema es la autoridad de la Biblia. Esto es otro tema que con nuestros hermanos católicos, ellos nos llaman apartados, pero son ellos los apartados de la correcta interpretación bíblica. Tiene que ver con la autoridad bíblica. Lutero defendió la autoridad suprema de la Biblia como fuente de enseñanza cristiana. Es lo mismo que nosotros como cristianos practicamos. Nosotros tomamos las escrituras y afirmamos: esta es nuestra guía, y lo que está escrito aquí practicamos, y lo que no está escrito aquí no lo vamos a practicar. Entonces la Iglesia Católica, digamos, le suma a este concepto de la autoridad de la Biblia, le suma las tradiciones de la palabra, las tradiciones de la Iglesia Católica, que las tradiciones que ellos tienen, y que son tradiciones de hombres, tienen la misma autoridad que la Escritura, algo que Lutero no comparte. Y Lutero afirma que esa autoridad no se la pueden quitar a la Escritura, ni se puede homologar o comparar con otro tipo de enseñanza, en este caso de tradiciones. Aquí ya hay un gran conflicto, porque los católicos, que digamos hoy en día con los que uno no se enfrenta, sino que argumenta, ellos alegan de que sus tradiciones llegan a tener más autoridad que la Biblia, porque la Biblia fue creada por la Iglesia Católica, no fue creada por la Iglesia Católica. Hay que partir de la base, y usted tiene que tener argumentos, y todos son estos son argumentos en este capítulo que vamos a estudiar, para que usted se pueda defender más allá de decir: es que yo no creo en imágenes. Entonces ya usted sabe el tema de las indulgencias que ya desaprobó la Iglesia Católica. Poco a poco la Iglesia Católica ha ido, digamos, derrumbando todas estas creencias que le hicieron mucho daño. Hoy, siendo estamos en el año 2025, a finales, hace un mes acaba el Papa de quitarle la calidad de intercesora a la Virgen María, por lo menos, de corredentora. Es algo que hace rato debió hacer la Iglesia Católica, porque puso a María en el mismo lugar que Cristo, o quizás en un lugar superior, y por fin ha ido ya derrumbando esa falacia o esa mentira, porque bíblicamente no es así. No es la madre de Dios, fue la madre de Cristo encarnado, es decir, el Cristo que nació a través de la Virgen, pero no es la mamá del Padre. Eso es absolutamente falso. Entonces, mire que estas tradiciones, Lutero dice, tienen que ser evaluadas a través de la Escritura. No pueden elevarse por encima de la Escritura. Otro tema que Lutero cuestiona es la autoridad del Papa para perdonar los pecados, y afirmó que solo Dios puede perdonar. También criticó el poder y la riqueza acumulados por la Iglesia, y recuerda el tema de las indulgencias, ¿no? Habló del sacerdocio de todos los creyentes. Lutero defendió la idea de que todos los creyentes, y ojo con esto, tienen el acceso a Dios y pueden interpretar la Biblia por sí mismos.
Por eso Lutero, acuérdense que en los tiempos de Lutero la Biblia estaba, digamos, monopolizada por la iglesia católica. Cuando digo monopolizada es que ellos la tenían en latín y el pueblo no tenía acceso a la Biblia. El pueblo no podía leer la escritura y Lutero la traduce al alemán a escondidas de la iglesia católica con el fin de repartirla en el pueblo alemán y que el pueblo alemán pudiera leerla e interpretarla, pues solamente podía ser leída e interpretada por los sacerdotes en la iglesia. En aquel momento la leían en latín y creo que la leían de espalda. Entonces Lutero ataca profundamente este sistema y dice: no, señor, la Biblia la Biblia fue creada por Dios para que cualquier persona pudiera leerla, pudiera interpretarla también y pudiera enseñarla. Todas estas tesis, entonces yo simplemente agrupé digamos las tesis más fuertes de Lutero en todos estos temas sobre las indulgencias, el arrepentimiento, la fe y gracia, la autoridad de la Biblia, el sistema papal y el sacerdocio. ¿Sí? Es decir, cualquier persona podía interpretar la Biblia, podía enseñarla y no era algo exclusivamente de los sacerdotes, era, digamos, una labor que podía cumplir cualquier feligres. Todo esto creó una gran división dentro de la iglesia católica, una gran, digamos, conmoción interior. El ver que un monje alemán con autoridad promulga estas 95 tesis que se refieren a malas interpretaciones bíblicas. Tesis que no fueron, y lo repito, acogidas de buena manera, que si las acogen de buena forma, las replantean, otra cosa hubiera sido la historia, ¿verdad? Pero no la toman en cuenta, lo tienen como un hereje. A Martín Lutero lo atacan, lo tienen como alguien que debe ser perseguido, que debe ser capturado y llevado a la hoguera. Recuerde que en estos tiempos la Iglesia Católica estaba muy de la mano con los poderes, con el emperador, con los reyes, y podía influir en algunos reyes en la parte judicial para que pudieran capturar a ciertos individuos que eran considerados como herejes y que fuesen a su vez castigados en la hoguera, por ejemplo. Entonces, estas tesis crean una gran conmoción dentro de la Iglesia Católica, que lleva a una defensa. Ellos tienen que defenderse porque comienza la conmoción a crear adeptos dentro de la misma iglesia cristiana respecto a las tesis de Lutero, y la Iglesia Católica se defiende a través de dos métodos. Y el primero era perseguir a Martín Lutero, capturarlo y matarlo, lo cual lograron hacerlo al final. Pero lo segundo y más grande que hicieron no fue una reforma escuchando las tesis de Lutero, sino fue a través de unas promulgaciones, de unas órdenes a nivel doctrinal, y para ello crearon una serie de concilios. El primer concilio y el más fuerte donde se defendieron fue el Concilio de Trento. Vuelvo y digo, no fue un concilio que buscó replantearse con base en las tesis de Lutero, sino reafirmar lo que ellos creían, y además, digamos, seguir en la terquedad, digámoslo así, seguir en la terquedad y lo contrario, ser más agresivos en esas interpretaciones. Vamos a estudiar entonces esas medidas que adoptó en respuesta la Iglesia, digamos, católica en defensa, lo cual se llama contrarreforma o reforma de la Iglesia Católica.
Estas reformas fueron incluidas, vuelvo y lo repito, en un conjunto de leyes llamados concilios. El primer concilio que fue adoptado, o el concilio, digamos, más drástico, más fuerte, más, digamos que condensó, digamos que tuvo más fuerza, fue el concilio de Trento, que se promulgó entre 1545 y 1563 para abordar las cuestiones planteadas por los reformadores protestantes. Estos concilios reafirmaron la doctrina católica, o sea, reafirmaron la doctrina católica. Es decir, nosotros estamos en la verdad, mantenemos en lo que hemos creído, y tú estás cerrado, Martín Lutero, ¿sí? Entonces, en estos concilios que vamos a ver luego, buscaron una reafirmación doctrinal. Reafirmaron y clarificaron la doctrina católica en cuestiones de la autoridad, las escrituras y la tradición, la justificación, los sacramentos y la veneración a los santos. Ellos dijeron, esto es tradición y esto tiene autoridad en nosotros y nosotros nos vamos a mantener en esto. Hicieron énfasis en la educación y en la formación. Se puso un fuerte énfasis en la educación y en la formación del clero. Se crearon seminarios para una mejor preparación de los sacerdotes y se promovió una educación religiosa más sólida. A través de esta reforma protestante, la Iglesia Católica se vio en la necesidad de replantear el evangelismo a nivel mundial, y a partir de allí fue que comenzaron a crear colegios, ¿sí?, para adoctrinar también, pero se comenzaron a preocupar por el crecimiento de los protestantes en el mundo. Entonces comenzaron a crear los colegios, las universidades, y hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia, ustedes pueden ver en la ciudad de Bogotá que muchas universidades hacen parte de la estructura de la Iglesia Católica. Está la Universidad de La Sabana, está la Universidad de La Salle, está la Universidad del Rosario, está la Javeriana y muchas universidades más. Están colegios Don Bosco, San Bartolomé, Liceo Cervantes. Claro, todos ellos en búsqueda de esa conquista a nivel mundial. Pero muchos de estos colegios y estas universidades nacieron en esa respuesta por conquistar aún más el mundo, en ese momento en que se sintieron, digámoslo, atacados por esta reforma o este grupo de protestantes. A través comenzaron adicionalmente a crearse más seminarios para la preparación de sacerdotes. Comenzaron la censura a ciertos libros, digamos, de todos estos protestantes. Crearon un índice de libros, una lista de libros prohibidos. Decían, este libro de Martín Lutero no lo pueden leer los católicos, este libro de Calvino, este libro precisamente de autores que hacían parte de ser reformadores, de ser, digamos, de ir en contra de estas interpretaciones que hacía la Iglesia Católica. Esto se hizo para controlar la difusión de ideas reformistas, donde prohibieron las obras de líderes reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otras enseñanzas teológicas diferentes a la doctrina católica. Entonces, digamos que se pusieron las pilas en la formación de sacerdotes, en la creación de colegios, universidades para ganarse a los jóvenes, de prohibir los libros de estos reformadores. Crearon órdenes religiosas. Aquí fue donde nacieron. Ahorita vamos a ver algunas instituciones de la Iglesia Católica que fueron provocadas por el protestantismo. Se establecieron órdenes religiosas como los jesuitas. Los jesuitas nacen precisamente
de los concilios vaticanos, de los concilios de la Contrarreforma en estos tiempos, fundada por Ignacio de Loyola en 1534, con un enfoque en la educación, lo que habíamos hablado, la predicación y la defensa de la fe católica. Debido a esto se establecieron colegios y universidades. O sea, quienes impulsan la creación de todos estos colegios y universidades fueron los católicos, pero por los planteamientos que tenía la iglesia, digamos, protestante, y digamos el miedo a perder adeptos, el miedo a perder la feligresía. Los teólogos católicos respondieron los argumentos de los protestantes defendiendo las enseñanzas católicas en escritos y en debates, pero luego les afirmo muchas de las enseñanzas de ellos, y con lo cual, digamos, es difícil debatir, es que ellos tienen sus tradiciones por encima de la escritura. Les dicen, nosotros creemos en esto porque la tradición para nosotros es superior a lo establecido en la Biblia. Contra eso no podemos argumentar. Para nosotros los protestantes, lo que defendía Martín Lutero es que la palabra, que fue lo inspirado por Dios, que fue lo escrito por Dios durante años, que se canonizó, que se estableció un canon bíblico, un número de libros en la escritura, digamos, para darle ese orden que tenemos hoy, ellos lo controvierten al final, le agregan, ahorita lo vamos a ver, creo que son 6 libros adicionales que nosotros tenemos como apócrifos o llamados deuterocanónicos. Esto también surge en esta época, es decir, ellos tenían los mismos libros que tenemos nosotros, pero ¿qué hicieron? Por solo decirle a la feligresía, a los miembros de la Iglesia Católica, nuestra Biblia es diferente a la de ellos, le agregaron 5 libros más. O sea, más de 1000 años teniendo la misma Biblia, y que los protestantes tenían la misma Biblia, ellos le agregan en la Edad Media, que es cuando esto ocurre, unos 6 libros más, simplemente para decirles a sus miembros, la Biblia nuestra es diferente a la de ellos. Y eso fue creado solo para atacar a los protestantes, para apartarse de los postulados de la iglesia protestante que van haciendo, y que los teólogos protestantes tenían estas tradiciones por encima de la Biblia. Entonces contra ellos no se puede debatir, porque ya el tema o el argumento, el tema a debatir se salía de las manos. Porque si vamos a debatir con base en la Biblia, podemos debatir algunos postulados, pero cuando alguien ya cree por encima de lo que está escrito, no se puede discutir. Entonces, digamos que todas estos planteamientos de la Iglesia católica en respuesta a la revolución protestante, lo que hicieron fue enraizar más el error. Al final, enraizar más el error fue una conducta de terquedad y de decir, es que así se debe hacer, así somos, y lo contrario, vamos a seguir creciendo con base en nuestros postulados. También hicieron parte de la cultura para transmitir y fortalecer la fe católica. Promovieron la música, la arquitectura como medios de expresión y la devoción. Usted puede ver aquellas personas que han ido a Roma, las grandes pinturas sobre la Última Cena, las representaciones que hicieron los grandes artistas de la época del Renacimiento, de la Edad Media, hoy en día están en las manos de la Iglesia Católica. Toda pintura digamos, de Miguel Ángel, toda escultura, pintura, la gran mayoría, ¿no?, se encuentran precisamente en manos del Vaticano. Ellos buscaron asociarse con todo lo que fuera poder, todo lo que fueran reyes, estaban a la mano de los reyes, dándole consejos u órdenes para perseguir a los protestantes. Tenían a los grandes músicos, tenían
iban de la mano con los grandes pintores en esa época. Entonces este grupo minoritario llamado protestante era muy perseguido, y cada día, digamos, la iglesia tenía católica más poder digamos, a nivel mundial. El primer concilio, y el concilio, digamos, más agresivo, y es la palabra adecuada, es el Concilio de Trento. Vuelvo y lo digo, fue creado entre 1545 y 1563. Casi 20 años en construcción este concilio, y abordó varios aspectos relacionados con la Biblia en su esfuerzo por responder a los desafíos planteados por la reforma protestantes. Aunque las decisiones del concilio se centraron principalmente en cuestiones doctrinales y disciplinarias, también se tocan, digamos, temas relacionados con la Biblia, que son algunos de los que la verdad nos interesan. Algunos puntos relevantes, digamos, de esta defensa llamado Concilio de Trento están la canonicidad de los libros. El Concilio de Trento firmó el canon de la Biblia, digamos, confirmó el canon de la Biblia, que incluye 73 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto fue en contraste con las decisiones protestantes de reconocer un canon más reducido. Lo que le digo, le agregó alrededor de 6 libros más. Solo se los agregó para decir, nuestra Biblia es diferente. Pero el contenido en un inicio de esos 66 libros era el mismo. Entonces fue añadido. Mire cómo hicieron, digamos, cómo tuvieron la decisión de cambiar la Biblia, de agregar unos cuantos libros más después de tener la Biblia por más de 1000 años, teniendo su canon ya establecido. Lo hicieron, como dicen, de aposta, lo hicieron para simplemente decirle a los feligreses: nosotros no creemos en ese canon que tiene 6 libros menos. Entonces, ese fue el primer, digamos, el primer gran cambio, y fue un cambio muy agresivo de la Iglesia Católica. Esos son los llamados deuterocanónicos, ¿verdad? Los deuterocanónicos, dentro de los cuales está Macabeos, Eclesiástico. Entonces, son como 6-7 libros más. También tuvieron en cuenta la autoridad de la Biblia y la tradición. Vuelvo y lo digo, fijaron agresivamente la interpretación de que sus costumbres y sus tradiciones eran de carácter superior a la Escritura. Es decir, no nos vengas, Martín Lutero, a decir que porque la Biblia dice que hay que creer solo en el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. En nuestra tradición se creen en los santos, ¿verdad? Tanto así que en los credos, no me acuerdo, creo que hay no sé si el credo, pero hay una oración que dice: creo en la comunión de los santos, en la Santa Iglesia Católica, en la Santa Iglesia Católica. Todas estas declaraciones fueron creadas precisamente por el golpe que sintieron a través de los postulados de la Iglesia protestante. ¿Sí? Es una oración de reafirmación. Dese cuenta que no es un rezo de reafirmación en la fe en Cristo, sino es un rezo de reafirmación en la Iglesia como tal. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en la comunión de los santos, en la Santa Iglesia Católica. Mire cómo mezclaron la fidelidad y la fe en Dios con la fidelidad y la fe en la Iglesia Católica, y eso es lo que se ha transmitido de padres a hijos, y por eso hoy es violenta la reacción de un padre católico cuando siente que un hijo es protestante, porque eso fue lo que psicológicamente se ha transmitido. Es una devoción y una fidelidad a la estructura de la iglesia, al órgano de la iglesia, más no, digamos, a la fe en Dios como tal, sino que metieron esa fidelidad a Dios equivalente como a la fidelidad también equipararon la fidelidad a la iglesia como la fidelidad a Dios. Y
llegaron a un punto donde, digamos, nivelaron ese tipo de fidelidad. En cuanto a la interpretación bíblica, el Concilio de Trento sostuvo que la interpretación correcta de la Biblia estaba en sus manos. Es decir, nosotros fuimos los que compilamos, hicimos el canon bíblico, estudiamos en este discipulado el canon bíblico, y nosotros fuimos quienes lo compilamos, por lo tanto, y fuimos custodios de las escrituras durante tanto tiempo. Por lo tanto, nosotros somos los llamados a hacer una correcta interpretación de ella, y se enfatizó en la interpretación, que la interpretación privada podía llevar a errores y a divisiones. Es decir, nosotros somos los que interpretamos la Biblia, y así es. Así es, ellos tienen su catecismo, que es como una guía de interpretación de las escrituras, y es esa guía que la Iglesia Católica le creó a sus miembros, a sus feligreses, y que allí tienen que estar permanentemente, digamos, el marco de interpretación lo establece pues ese catecismo también, ¿no? Lenguaje y traducción. Aunque el Concilio de Trento no abordó directamente la cuestión de las traducciones bíblicas, su influencia llevó a que la Iglesia Católica se preocupara por el uso de algunas traducciones en particular. En general, el Concilio de Trento afirmó la importancia de la Biblia en la vida de la Iglesia Católica, al mismo tiempo que enfatizó la autoridad eclesiástica y la necesidad de una interpretación guiada, ojo con esto, una interpretación guiada por la tradición. Aquí es donde está el peligro, y aquí es donde se inyecta ese veneno, porque cuando yo digo que la Biblia tiene que ser interpretada con la tradición es de hombres, es decir, tiene que ser interpretada con base en lo que el hombre también diga, y en lo que el hombre también comience a repetir, comience a crear, digamos, lo que el hombre comience a imponer a través de los años. Y fue lo que se hizo, es lo que se ha hecho. La tradición de creer en los santos, de la canonicidad y todo eso, usted se cuenta que no está dentro de la Biblia, pero está dentro de las tradiciones de ellos. Y si está dentro de las tradiciones de ellos, para ellos está por encima de la Biblia. Lastimosamente, este promulgamiento, esta ley, no la saben muchos católicos, porque tienen que irse a la historia. Pero todas estas creencias para ellos están por encima de la Biblia, y por eso es que ellos creen en ellas, ¿correcto? Entonces miremos que, digamos, todos estos concilios, vamos a ver el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, el Concilio de Éfeso. Peligroso el Concilio de Éfeso, porque fue donde nació de que María era la madre de Dios. Eso no nació en los orígenes de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estuvo siglos sin creer que María era la madre de Dios. Fue un concilio que se hizo por allá por 1400 algo, si no me equivoco, luego lo vamos a ver, en donde se plantea de que María, al ser madre de Jesús, fue madre también de Dios, y comienza la doctrina y la interpretación de María como madre de Dios, y comienza esta revolución, digamos, no revolución, sino esta tesis de que María es la madre de Dios, y comienza el marianismo, ¿verdad? Donde ya ahora se le dice que es intercesora, que es corredentora, que desde ese tiempo hasta el tiempo de hoy, año 2025, ya se va derrumbando un poco con este nuevo Papa. Este nuevo Papa, a diferencia de todos los últimos, ya se ha apartado de la doctrina del Concilio Vaticano de Éfeso, de que María es la madre de Dios. Entonces vamos a ver cómo estos concilios vaticanos, que estos concilios, en vez de hacer una reforma tomando en cuenta los planteamientos no solo de Lutero, sino de grandes teólogos de la época,
como Juan Calvino y otros que existieron, lo que hicieron fue enraizar en la terquedad todos estos problemas, y lo que hicieron fue agudizar un poco más estos errores doctrinales, ¿sí? Estos errores doctrinales, porque comenzó a notarse esas ganas de manipular, concentrar el monopolio de la Biblia, perseguir a los traductores de la Biblia en distintos idiomas. Martín Lutero en el alemán, creo que en Inglaterra, si no me equivoco, estuvo Tyndall, que fue un traductor también perseguido y asesinado. Luego vamos a mirar su historia y vamos a mirar cómo hay un artículo de la BBC, no sé si pudiera publicarlo acá, pero a mí me gustaría que todos, vamos a ver si lo publicamos en el grupo del discipulado, pudieran leer el artículo. Sobre todo vamos a anotar todas las personas que murieron, grandes teólogos que fueron quemados en hogueras, perseguidos, encarcelados, simplemente por haber traducido la Biblia y llevarlas a manos de la feligresía, de los miembros, de que pudieran leer, que la Biblia no fue escrita para que fuera manipulada o que se tuviera en las manos de unos pocos, en este caso pues los sacerdotes y de la Iglesia Católica, sino que también pudiera ser leída y predicada en todo el mundo. Entonces, mire qué interesante es, digamos, el nacimiento de la Iglesia cristiana. Nace a través de un reformador, de un gran teólogo, Martín Lutero, quien promulga 95 tesis. Sería bueno que ojalá pudieras leer esas 95 tesis una a una. Él lo hizo con una voz de protesta, pero no con el fin de crear una nueva doctrina o creencia. Jamás. Martín Lutero simplemente fue en contra de 95 interpretaciones bíblicas equivocadas, lo cual tuvo un auge en muchas personas, y más cuando la Biblia comenzó ya a tenerse en distintos idiomas, y pudo llegar a las manos de todos los que de todas las personas que querían practicar la fe cristiana, y pudieron unirse a esa voz de protesta de Martín Lutero. Entonces, eso comenzó a crear una corriente llamada protestantes. Es decir, yo creo en la iglesia como tal, pero me aparto de ciertas interpretaciones. Lo cual, cuando usted lee los libros de Martín Lutero, ayer efectivamente estaba viendo un libro que voy a comprar, que es único, que es los comentarios de Martín Lutero a la carta de Gálatas. Es un libro supremamente interesante. Lo tradujo un colombiano del alemán al español, un amigo, lo conozco, se llama Haroldo Camacho. Es un tratado así de gordo, en donde Martín Lutero hace un comentario al libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas ataca la doctrina de la salvación por obras, que también el judaísmo o los judíos practicaban, y que se transfirió a los católicos, ¿sí? Porque de allí viene esa salvación por obras, y que Martín Lutero, digamos, también, al igual que Pablo, combatían. Pablo combate en el libro de Gálatas esa salvación por obras. Exhorta a los Gálatas, los llama tontos por ir de la gracia otra vez al judaísmo o a la ley. Y Martín Lutero hace un comentario muy bonito de este libro, pero uno se da cuenta que todavía, a pesar de que va en contra de ciertos postulados de la Iglesia Católica, aún respetaba al Papa y algunos planteamientos de la Iglesia Católica como tal.
Nace entonces este protestantismo y esta corriente en Alemania y se va tomando, digamos, auge en toda Europa. Dos cosas: estas tesis más la publicación de la Biblia en distintos idiomas va de la mano, de tal manera que la gente iba leyendo por fin la escritura y se iba tomando posiciones con respecto a la interpretación, y muchos iban de la mano con las tesis de Lutero, y allí nace la iglesia protestante o la iglesia cristiana como tal, iglesia cristiana protestante o luterana, ¿sí? Luterana comienzan a organizarse. Hoy en día existe la iglesia luterana en Alemania, digamos que fue de las primeras iglesias cristianas evangélica como tal, y se va a ver que los templos son muy parecidos a la iglesia católica. Son templos grandes, no tienen imágenes, no tienen sillas, sino tienen la silletería de la iglesia católica. Son como balcones, ¿no? La silletería es igual, muy parecido, cantan con himnos, y digamos que de ahí van haciendo la iglesia protestante y van creándose distintas denominaciones con base también en algunas interpretaciones. Luego se van creando los calvinistas, ¿sí? Los arminianos. Luego se va creando en Inglaterra. Se separa posteriormente esa iglesia católica de Inglaterra, que está muy unida al rey, y se crean los presbiterianos. Entonces de ahí ya vienen las distintas versiones, no versiones, sino tipologías de iglesia protestante. Queda la iglesia tradicional protestante luterana en Alemania, y a nivel mundial, digamos, comienzan distintos tipos diferentes grupos de protestantes, y ahí es donde ya comienzan los pentecostales, los bautistas, los adventistas, los presbiterianos, los metodistas, cada uno de ellos, digamos, con unas interpretaciones específicas. Los adventistas, irrespetables. Adventistas, por ejemplo, ellos respetan mucho el día séptimo, el día sábado. Para ellos ese es su día de descanso. Ellos ese día para ellos en ese día no trabajan, ese día se lo dedican a Dios en, digamos, obediencia a lo que dice el Antiguo Testamento sobre el día de descanso. Entonces, digamos, ellos le dan esa prioridad. Ellos son los adventistas del séptimo día. Están los protestantes pentecostales, que le dan mucho énfasis, digamos que es más que todo el énfasis que se le da, y alguna divergencia en interpretaciones, en pocas interpretaciones. Ya el tema no, digamos, con respecto a las distintas denominaciones cristianas, ya las diferencias no son cuestiones que están por fuera de la Biblia. Es brutal lo que existía. En la tradición católica incorporan tradiciones que están por fuera. Ya entre las distintas vertientes o tipologías de iglesias protestantes, las diferencias son pequeñas interpretaciones, como la que acabé de decir del séptimo día, de los adventistas, los pentecostales, que le dan mucha prioridad a las manifestaciones del Espíritu, de los dones. Sí, que creen en que el Espíritu Santo es el mismo de la época de Pentecostés, es el mismo que hoy en día sigue bautizando, sigue dando dones, digamos, es el movimiento que hay, no tanto de los llamados Pentecostales Unidos como tal, que es una denominación, sino otras iglesias independientes que creen en el mover del Espíritu Santo. Digamos, yo no soy del movimiento de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero sí creo, como iglesia independiente, en los postulados del Pentecostés en la vida del creyente, en las manifestaciones del Espíritu. Entonces, dése cuenta, cada digamos,
movimiento o iglesia protestante o denominación va a tener su línea. Hay algunos que se van por la línea de la liberación. Hay algunos que se van por la línea de la letra, del estudio de la Biblia. En ese caso, digamos, están los bautistas. Los bautistas, los grandes teólogos que han existido de digamos 100 años para acá han sido bautistas. En eso está, digamos, Sperry Schiffer, John MacArthur, que incluso tradujo, creó una Biblia comentada, comentó una Biblia. Pero los bautistas, desen cuenta, no le dan. Los bautistas no creen tanto en las manifestaciones del Espíritu. Ellos dicen que esas manifestaciones debieron quedarse, eran propias de la época de Cristo, la época de la resurrección de nuestro Señor, y que esa manifestación de hoy en día no es correcta. Pero ellos profundizan muy bien, son grandes estudiosos de la Biblia, solo que en ese tema de las manifestaciones de los dones no van a estar. Entonces, cuando usted va a una iglesia, ¿por qué le hago yo esto? Y vamos a seguir en la próxima clase, vamos a seguir con la doctrina de la Iglesia Católica, vamos a hablar de la Contrarreforma, vamos a seguir estudiando, pero quería hacer esta distinción porque este nacimiento de la Iglesia Protestante lleva a distintas denominaciones, pero ya entre ellas van a haber énfasis y pequeños temas de interpretación, ¿sí? Entonces por eso hoy en día vemos, digamos, distintas iglesias cristianas y el énfasis que tiene cada una. Hay unas que son más del Espíritu Santo, del Pentecostés, otras que son más de la letra, del estudio de la palabra, los bautistas, otros que son más digamos, dados a la liberación, etcétera, etcétera. Otros que cuidan el sábado como día de descanso, como los adventistas. Pero digamos que ya no va a haber tanta divergencia en la interpretación como cuando se era católico, que se creía en algo que no estaba de conformidad a las escrituras. Ya son, digamos, más interpretaciones, digamos, de tipo doctrinal, pequeñas, que combatir o digamos, o ir en contra de algo que ni siquiera estaba en la Biblia, como en la época medieval, cuando Lutero estaba allí, digamos, inconforme con la interpretación bíblica que se le hacía. Al final y al cabo, digamos, todos nosotros que leemos la Biblia, nos casamos con una iglesia, digamos. Yo digo, yo soy cristiano, entonces tienes una iglesia cristiana, por cuanto no estoy de acuerdo con doctrinas que no hacen parte de la Biblia. Y dentro de la iglesia cristiana dicen, hombre, yo soy más del movimiento pentecostal, yo tengo que estar en una iglesia donde se hable del Espíritu Santo, donde se hable de los dones, donde se hable porque los vivo, porque se manifiestan en mí. Y usted, digamos, que se congrega en una iglesia protestante, pero el énfasis, digamos, me gusta porque es este y este. ¿Cuál es el énfasis correcto? Que tenga el 50%, digamos, es mi recomendación, que se le dé la importancia a la escritura, pero también la importancia a la vida espiritual, a la parte de los dones, a esa parte del bautismo en el Espíritu, de las manifestaciones y de los frutos del Espíritu en la vida, digamos, del creyente. Allí vamos a terminar hasta aquí. Entonces hablamos hoy en esta clase de nacimiento de la iglesia protestante. Digamos que Martín Lutero para nosotros no es un papa, no, sino que fue el precursor, fue la persona que alzó la mano y dijo, no estoy de acuerdo con estas interpretaciones equivocadas, y él inició esta manera de que cualquiera puede leer la escritura y tener la libertad de interpretarla correctamente bajo la guía del Espíritu Santo, y no que se la interpreten a uno y de poderla predicar
de poderla leer, interpretar, predicar y que cada uno pudiera tener su Biblia. Esto le costó la persecución y la muerte. El hoy tener la Biblia, digamos, que la Iglesia Católica hoy imprima la Biblia y la venda o se publique para su feligresía, no fue algo que nació en el corazón de ellos. Nació en copia, o para no perder ventaja a los protestantes, que sí tradujeron las Biblias, ¿sí?, que las publicaron a escondidas y se las entregaron a la feligresía. Si fuera por la Iglesia Católica, es decir, si no hubiese existido jamás el protestantismo, la Iglesia Católica todavía tuviera en sus manos, digamos, de una manera monopolizada todavía la Escritura y no pudiéramos tener acceso a ella. Dios te bendiga. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por pertenecer a tu iglesia, Señor, a la iglesia cristiana, a la iglesia que más se acerca a la Escritura, Señor. Te pido perdón si en algún momento creí en algo que no estuviera de conformidad a las Escrituras. Me aparto de ello y cancelo aún todo vestigio en mi vida de tradición católica, de todo aquello que no pertenece a lo que tú promulgaste en tu Escritura. Dile, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad, como lo dice tu palabra. Y Él nos guiará a toda verdad, como lo dijo tu Hijo Jesucristo, respecto al Espíritu Santo. Hoy te prometo leer tu palabra, Señor. Hoy te prometo vencer todo miedo a leerla, a vencer toda ignorancia, Señor. Guíame, Señor. Dile, bautízame. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu, dile, bautízame, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu poder, lléname de tu gloria. Dile, Señor, dame hambre y sed de ti. Dame hambre y sed de tu presencia. Dile, Señor, coloca en mí la sabiduría, coloca en mí, Señor, el entendimiento, Señor, de tu palabra en mi vida. Dile, Señor, yo quiero ser parecido a ese varón perfecto, Señor, llamado Jesucristo, mi Salvador, mi único Salvador. Dile, Señor, hoy ratifico que creo en ti, Padre, creo en ti, Hijo, creo en ti, Espíritu Santo. Gracias, gracias por darme el entendimiento. Gracias por sacarme de la mentira y llevarme a la verdad. Hoy, Padre mío, te pido que cada día seas tú en mí, Señor. Quiero menguar para que tú crezcas en mí. Dile, Señor, dame lo que dice tu palabra, el espíritu de sabiduría y entendimiento, Señor, en ti, para comprender aún más tus obras, para comprenderte más. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Gracias, Padre, porque tú inundas mi vida de tu presencia. Gracias por aquel día que pude llegar a ti, que pude conocer la verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre has sido mi aliado, mi ayuda, has sido mi consejero, has sido mi guía, has sido el Paracletos, el ayudador. Oh, Santo, Santo, Santo. Mi alma tiene hambre y sed de ti. Dile, mi alma tiene hambre y sed de ti. Gracias por lo que pasó hace más de esos 500 años a través de Martín Lutero. Gracias por llevar la verdad a ese hombre, a ese monje, por esas tesis. Gracias porque tú eres el que iluminas tu palabra, Señor. Tú eres el que nos atrae a ti. Tú eres el que ilumina nuestro entendimiento. Gracias, poderoso Rey, por este capítulo que se llama La Fe Cristiana, Señor. Te pido que mis hermanos tengan argumentos para defenderse, Señor. Tengan argumentos para combatir la mentira, para combatir la falsedad. Tengan argumentos para llevar a otros a la verdad. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, te lo pido.
Amén y amén. Damos gracias a Dios por este día. Gracias por compartir. Ojalá puedas compartir este bello capítulo con algún hermano que ahí está en duda de su fe y que pueda ayudarlo a defenderse, ¿verdad? Hoy hemos hablado de la creación de la reforma a través de Martín Lutero, los postulados principales de esas 95 tesis de Lutero y la primera defensa de la Iglesia Católica a través de los concilios. Y en este caso hablamos del Concilio de Trento, uno de los concilios más agresivos de la Iglesia Católica, donde reafirmaron su error doctrinal, donde reafirmaron sus errores y se volvieron agresivos en contra de aquellos que estaban pensando diferente a ellos. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Ministerio Internacional Soplo de Vida. Unidos bajo su presencia. Totalmente sana. Dice el Señor, no creas la mentira del diablo. Tú vas a terminar tus proyectos, te dice el Señor. Me place porque una vez me conociste. No pusiste trabas, lo dejaste todo, te desprendiste de todo. Y te dice el Señor, estoy quitando tus temores hacia el futuro. Tu futuro está en mis manos. No vas a quedar a mitad de camino, no vas a quedar en vergüenza. Dice el Espíritu de Dios, eres mi profesional, te dice el Señor. Y no solo profesional, sino que serás mi adoradora, te dice el Señor.